El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo Yeshua esté sobre cada uno de nosotros. Les había comentado que íbamos a transmitir con más regularidad mientras estemos en distintas zonas con orden de toque de queda o que estuviéramos en esta situación, ¿verdad? Vamos a estar hablando un ratito sobre distintas cosas y vamos a estar orando. Comparte el video. Acuérdense que no estoy desde la computadora, sino que estoy desde el celular por causa de la señal. Bien, vamos a esperar un ratito en lo que se van conectando. Comparta el video. Dios te bendiga, Ibeliz. Dios te bendiga, Elizabeth, Candy, Nilsa, Carmen, Janet. Comparta el video. Si es administradora de alguno de los grupos que me están ayudando, compártalo en los grupos pertinentes. Cuando termine el video, pues entonces yo lo comparto donde falte compartir. Bien. No le puse título en esta ocasión porque tenemos que hablar de distintas cosas. Vamos a estar hablando de la palabra, pero quiero decirles algunas cositas y vamos a estar orando. Por favor, no me escriban por el inbox, porque si me escriben por el inbox me pueden interrumpir la señal. Acuérdense que estoy desde el celular. Dios te bendiga, Gloria, Gizzy y Rosa. Dios te bendiga, Luis. Qué bueno que estamos aquí. Mira, Dios te bendiga, Rosa. María, Dios te bendiga. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar primeramente orando al Señor. Necesitamos seguir intercediendo, necesitamos seguir orando, clamando por las almas, clamando por el cuerpo de Cristo para que su palabra sea cubriéndonos, guardándonos en medio del tiempo en que vivimos. Dios te bendiga, Enid y Miriam. Julie, Dios te bendiga. Bien, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, venimos delante de tu presencia y te presentamos nuestra vida, nuestro ser, nuestro entorno. Te presentamos nuestras intimidades, te presentamos nuestro corazón, te presentamos nuestras familias, nuestros hogares. Señor, tu palabra dice, ¿a quién iremos sino a ti? Solo tú tienes palabra de vida para nosotros. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que en este momento ríos de agua viva comiencen a ser sentidos en cada hogar representado. Señor, que tú envíes tu ángel como mismo tú me lo habías mostrado para que sean manifestándose y que nuestros hermanos y hermanas abran sus oídos y sus sentidos espirituales, sus ojos espirituales y vean cómo tú te has encargado de sellar, santificar, ungir, separar a tu pueblo. Porque tú estás peleando por tu pueblo, Señor. Que no tengamos dudas, Señor. Porque dice la palabra, dice tu palabra, que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas nos vas a librar. No dice de algunas, dice de todas. Oh Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. En esta hora te pedimos, Señor, que tú pongas sobre nosotros tu Espíritu Santo cubriéndonos. Que tu misma
manos, Señor, sea escondiéndonos en el hueco de tus manos. Padre, en esta hora, sujetamos todo pensamiento llevado cautivo a la obediencia en Cristo. Atamos y reprendemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, todo espíritu de muerte. Atamos y reprendemos en el nombre de Yeshua todo espíritu de ansiedad, de depresión, de desasosiego. En esta hora, Padre eterno, te pido, Dios mío, que tú pongas, Señor, tu armadura en cada uno de mis hermanos y hermanas. Padre, que podamos entender que para este tiempo tú nos has llamado, que para este tiempo tú nos llamas a hacer luz en medio de tinieblas, que para este tiempo tú nos estás llamando a testificar de aquello que hemos creído y predicado por años. Que en este tiempo somos nosotros los que vamos a dar luz a un mundo en confusión, en un mundo en tinieblas. Señor, que no hay otra cosa que escondernos al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Donde quiera que esté tu cuerpo, en el país que esté tu cuerpo, cualquier miembro de tu cuerpo, en cualquier país, zona, tu palabra sea llegando, Señor, como espada de doble filo. Que tu presencia sea sellando y santificando, guardando, sanando, restaurando, libertando y salvando sobre todas las cosas. En esta hora, Padre eterno, te suplicamos por nuestras familias, aquellos que no te conocen, aquellos que son rebeldes delante de ti, aquellos que han dado la espalda a tu presencia, aquellos que conocen pero están rebeldes, aquellos que nunca han tenido una experiencia contigo. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo choque con ellos así mismo como chocó Pablo con el soberano. Y cayó del caballo y tuvo la experiencia que lo marcó. Asimismo pedimos en esta hora que nuestros familiares sean sacudidos por tu Espíritu Santo. Nosotros lo creemos, Señor, porque son promesas. Nosotros lo creemos porque para este tiempo tú nos llamaste. Nosotros lo creemos porque nosotros, Señor, reconocemos que fiel es el que prometió y asimismo cumplirá. Es por eso, Señor, que te damos gracias, porque tú sigues añadiendo los que han de ser salvos. Tú sigues preparando a tu pueblo para ese glorioso día. Tú sigues preparando a tu pueblo para nuestra redención. Oh Señor, y ya se vislumbra esa esperanza contra esperanza. Cuando todo el mundo está en tinieblas, está en confusión, nosotros podemos erguirnos, pararnos firme, mirar al cielo y recordar que nuestra redención está cerca, Señor, y esa esperanza nos sostiene. Esa fe nos sostiene porque tú estás. Tu palabra dice que tú no nos dejarás ni nos desampararás. Tu palabra dice que tú suplirás todo lo que nos falte. Si nos falta paz, tú eres paz que sobrepasas todo entendimiento. Si nos falta descanso, dice tu palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si necesitamos, Señor, agua, tú eres agua de vida que saltas a vida eterna. Y el que viene a ti no tendrá sed jamás. Si hace falta, Señor, de algún bien, tú eres el dueño del oro y de la plata. Y no hay justo, tú no has visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Señor, es por eso que te damos gracias. Porque mientras todo el mundo está en conmoción y en confusión, nosotros sabemos en quién hemos creído. Señor, si nuestra fe ha faltado, si nuestra fe ha sido sacudida, si nuestra fe ha menguado, te pedimos perdón en esta hora y te pedimos que
tú aumentes nuestra fe. Ayuda nuestra incredulidad y aumenta nuestra fe, como te decían los discípulos. Señor, que podamos entender que este es el tiempo en el cual se dijo que tú demostrarías en nosotros, a través de nosotros y en medio de este tiempo, tu poder. Tu poder, Señor, porque tu palabra no retorna atrás vacía, sino que cumples el propósito por el cual es enviada. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, yo te pido que tú envíes ángeles guerreros, que tú envíes, Señor, ángeles con espadas desenvainadas y que se aposten en las entradas, en cada entrada y cada salida, y que tú rodees cada hogar, Señor, de tu cuerpo, para que sea guardado y protegido por ti. En esta hora que tu preciosa presencia se pasee y como olor fragante recibas tú nuestra intercesión, Señor, ungiendo y separando a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Pero que tu pueblo entienda que hay que escuchar la voz del buen pastor y hay que seguirla. Que hay que escuchar la voz de nuestro amado pastor y hay que obedecerla. Que aunque no lo entendamos, aunque en nuestra humanidad y nuestra propia opinión podamos entender muchísimas cosas, que tú nos muestras el camino por el cual vamos a andar y ese es el que tenemos que tomar. Que no miremos a derecha ni izquierda, sino al blanco de la soberana vocación en Cristo Yeshua. Hoy es tiempo de tener puestos los ojos en Jesús, en Yeshua, en nadie más, en aquel autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a estar hablando de varias cosas. Miren, ustedes me han visto a mí que yo he estado escribiendo y compartiendo y publicando, y ustedes saben la opinión que yo tengo de todas las cosas. Siempre he sido transparente y siempre he sido honesta sobre todas las cosas. Y yo les voy a decir lo que yo he sentido. Por mí, estaríamos hoy mismo todos convocados en la iglesia a orar y a unirnos en humillación y en arrepentimiento. Por mí, hoy estuviésemos todos congregados. Pero ¿sabe qué? El Señor nos dio mucho tiempo para congregarnos en los templos. Y el Señor había dicho que Él iba a cerrar la puerta de los templos. Y esto es solamente un ensayo porque sabe que el Señor me había dicho también que muchos templos iban a caer y que las estrellas iban a ser nuestro techo. Y que de esa manera nos iba a sacudir de nuestra comodidad para ir a predicar a las naciones. Y las naciones no son más allá de tus vecinos y de los que necesitan, que están a tu alcance. Muchos queremos ministerios y queremos ir a las naciones, pero no podemos hablarle a los que nos rodean. Y usted sabe lo que yo opino sobre lo que está ocurriendo y qué es lo que lo está provocando, porque lo he compartido en las redes. Mas, sin embargo, aunque son cosas provocadas, no son cosas que no hayan sido avisadas. Y no son cosas que el Señor no había dado voz de alerta. Tampoco son cosas
para amedrentarse. La palabra establece en Mateo 24 que cuando estas cosas comiencen a suceder, nosotros nuestra posición, nuestra actitud y nuestra conducta tiene que ser una de erguirnos y que nuestra fe no mengüe. Me voy a poner el micrófono para que se oiga mejor. Denme un momentito. Bien, con esto se oye mejor porque así no hay problemas en el ambiente. Bueno, el Señor había dicho también que venían momentos difíciles donde la fe iba a ser probada. Por mí, yo les dijera, salgan y no se encierren, pero el Señor ha permitido que tengamos las herramientas del internet y otras plataformas, unas plataformas que están a nuestra disposición para compartir el evangelio. Y mientras no estamos compartiendo el evangelio a través de las redes y de las plataformas, tenemos a nuestros vecinos al alcance. La palabra, el orden que el Señor habló en su palabra es que fuéramos a Samaria. Samaria tipifica tu comunidad inmediata. Hasta que no tengamos en la comunidad inmediata alcanzada, ¿para qué estamos pidiendo ir hasta lo último de la tierra? Hay unos que son llamados como evangelistas y como misioneros. Pero ¿sabe qué? Que en este tiempo los evangelistas han querido más el micrófono y las plataformas y los altares que ir a predicar a las calles. Y es por eso que el Señor tiene que sacudir nuestra comodidad. Y en medio de este tiempo, nosotros tenemos que ser luz en medio de tinieblas. El Señor está permitiendo, no es que Él lo hizo, está permitiendo que lleguen situaciones que sacudan nuestra comodidad para que nosotros entendamos el tiempo que vivimos, que estamos cerca de que suene la trompeta y que es urgente que prediquemos en tiempo y en fuera de tiempo y que dejemos esa comodidad. Yo le voy a decir algo. Ustedes saben, como les dije, todo lo que yo opino de la situación en que estamos ahora. El mundo completo, las naciones, están cerrando fronteras y están llamando a la comunidad a encerrarse en sus casas. Y es un tipo de confinamiento. Pero en ese confinamiento, si lo quieres llamar así, Pablo en confinamiento adoraba. Pablo en confinamiento predicaba. Pablo en confinamiento testificaba. No hay por qué callar el evangelio y escondernos sin aprovechar la oportunidad que se está creando en medio de esta situación. Les voy a decir algo. El Señor hace unos días me dio una experiencia que yo no se la deseo a nadie. De verdad que no. En esa experiencia yo estaba orando, yo la compartí escrita, bien resumida. Y yo estaba orando y cuando estaba orando empecé a sentir que me faltaba el aire. Empecé a sentir unos síntomas bien raros. Y yo empecé a decirle al Señor, Señor, pero si yo no me he expuesto. Señor, pero si yo estoy encerrada.
Por otras razones yo no he salido. Por situaciones personales yo no he salido. Yo no me he expuesto porque yo me siento así. Y el Señor me dijo, reprende. Empecé a reprender. Y les voy a decir una cosa. Estamos en una guerra espiritual. El que quiera vencer en este tiempo tiene que tener la armadura puesta. Así que tienes que entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que están en los aires. Cuando estaba en esa situación que sentía que me faltaba el aire, de momento cuando empiezo a reprender, el Señor me dice y me habla a mi espíritu y me dice, yo les advertí que se iban a soltar legiones de demonio y yo te mostré principados siendo sueltos en las regiones celestes que iban a llegar a los hogares. Y yo le advertí al pueblo. Nada de lo que está ocurriendo son cosas sin advertencia previa. Nada de lo que estamos viviendo, Dios no lo habló. Todo el Señor ha estado hablando, dando instrucciones las cuales teníamos que haber obedecido. Luego, cuando estoy orando, el Señor me dice, la guerra se va a intensificar. Y yo decía, bueno, si la guerra se va a intensificar, si hace como 3 semanas te estaba diciendo, Señor, sácame el puño de la cara, porque yo en mi plano personal tenía una guerra terrible, tenía muchas situaciones que estaba luchando, y yo le decía, Señor, pero ¿cuánto más? Y el Señor me dijo, paz, refúgiate en mí. En ese momento, cuando el Señor ministró mi corazón, yo quedé tranquila. Yo quedé con una convicción, la palabra que he predicado por tanto tiempo, yo recibí rema, se hizo rema en mi corazón. Y pueden decir cualquier cosa, y yo soy una de las que estoy compartiendo todo el tiempo cuántos casos hay en distintos lugares del coronavirus, ¿verdad? Y estoy pendiente de las noticias que están sucediendo porque es mi tarea como atalaya. Pero la realidad es que nos toca a nosotros hacer esa guerra. Si usted me pregunta a mí, yo no cerraría las puertas nunca de una iglesia. Si usted me pregunta a mí, yo no dejaría de congregar a la gente. Porque la palabra dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Como sea. Pero sabes que la congregación no solamente es en el templo. Nos podemos congregar como en los días antiguos, que era en las casas. Y es momento de que levantemos altar familiar. Y yo estoy muy de acuerdo en lo que estás diciendo, Isi, de que la iglesia de Dios jamás deberían cerrar las puertas, porque le estaríamos dando la victoria al enemigo, perdón. Pero hay momentos en que el Señor da instrucciones específicas. El Señor le dijo al pueblo de Israel que vivía en Egipto que se escondiera y que ungiera sus casas, ¿verdad? Con sangre de cordero, mientras el ángel de la muerte pasaba y no iban a ser tocados. Y en otras instancias el Señor dio instrucciones, por ejemplo,
En el caso de la suegra de Pedro, vino sobre ella la fiebre, que es uno de los síntomas de los virus, ¿verdad? Y en la suegra de Pedro se le fue reprendida la fiebre y tuvo que ceder. La palabra establece que este evangelio no es solamente de palabras, sino es de poder. Y la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Yo puedo ministrar la palabra sin dudar. Y yo le aseguro de que yo sé que estoy segura que voy a recibir respuesta. Porque yo lo viví, yo lo he vivido. Virginia, el ungir con vino es un error doctrinal de las doctrinas de G12 y eso sale de las costumbres paganas como el espiritismo que se está infiltrando en las iglesias. Eso yo lo expliqué ya en otro tema en ese tema del vino, y también tengo un estudio bíblico en YouTube sobre la metafísica infiltrada en las iglesias. Bien, ¿qué les voy a decir? Yo quisiera decirles, seguir con mi carácter como lo tengo, porque me rebelo contra el orden gubernamental que va en contra de la palabra. Está mal enseñado, Virginia. Busca la publicación sobre eso en el grupo, en las páginas, bajo mi nombre, que ya yo lo expliqué. Tenemos que entender que cuando Dios habla muchas veces va a ir en contra de nuestra propia opinión. Yo quisiera decirles que el Señor me dijo que salgan y que vayan a predicar. El Señor estuvo diciendo salgan y vayan a predicar por mucho tiempo y la iglesia no se quiso mover. La iglesia no quiso hacer lo que tenía que hacer. El Señor vino diciendo, busquen mi rostro, ayunen y humíllense. Y no quisieron. Arrepiéntanse de todos sus pecados, vuélvanse a mí. El Señor estuvo hablando de 2 Crónicas 7:14 por mucho tiempo. Estamos hoy en medio del cumplimiento. Así que necesitamos entender una cosa. Hoy es tiempo para que esa humillación y ese arrepentimiento no venga en plataformas donde se busca protagonismo. Que no venga porque artistas están convocando, sino porque entendemos que nuestra esperanza y nuestra respuesta solamente puede provenir del Señor. Y que vayamos al Señor con corazón contrito y humillado realmente. Mire, lo que le estaba comentando, cuando estoy en esa revelación, cuando el Señor está hablando conmigo, yo estoy en la situación donde yo estaba experimentando falta de oxígeno, que hacía muchos años, hace como 4 años que no me daba. Desde que me fui de Puerto Rico hace 3 años, acá no me ha dado. Y yo me asusté. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué yo estoy sintiendo esto? Si yo no, esto no me da desde hace mucho tiempo y yo pude dejar todos mis medicamentos. Estoy utilizando cosas naturales para otras cosas, pero en cuanto al asma y a esta falta de oxígeno,
no me había dado más. Y yo le decía, ¿qué me pasa? Yo sentía dolor en mis pulmones. Y empecé a reprender, porque el Señor me dijo, reprende. No me dio fiebre, simplemente reprendí. Y el Señor me dijo, te estoy dejando sentir para que entiendas que es real, aunque las mentes entenebrecidas han provocado con unos fines estas situaciones, del que oiga escuche, porque no puedo ser muy clara porque me quitan el video. Cuando el Señor viene hablando de que viene un surgimiento de un nuevo orden mundial. Para que se establezca ese nuevo orden mundial, es necesario que los que están a cargo y los que están envueltos en esto, ustedes saben quiénes, practiquen y pongan en ensayo sus proyectos para ver hasta dónde pueden controlar. Recuerde que estábamos hablando que estamos en una guerra espiritual. Independientemente de quién esté al frente o quién lo esté moviendo, lo que lo está moviendo son demonios, principados, gobernadores de las tinieblas. Es el mismo infierno tomando su lugar para hacer lo que le toca antes de que se cumpla nuestra redención. Entonces, nos toca orar y reprender. Pero el espíritu de muerte en Egipto no entró en las casas porque hubo obediencia. Y si el Señor les dijo que se encerraran y que ungieran, tenían que obedecer. Ahora yo les voy a decir una cosa. Luego de eso, en la misma experiencia, el Señor me puso a experimentar y a sentir cómo las legiones de demonios se estaban manifestando en el ambiente espiritual que se manifestaba en el natural. Y yo pude sentir cómo se movían fuera de mi casa, porque no entraban a mi casa. Yo pude sentir cómo se trastocaban y cómo el Señor me permitió percibir cómo había guerra en los cielos. Esto es serio. Dejemos de estar peleando unos con otros, porque la palabra establece que las puertas del infierno, del Hades, no prevalece contra la iglesia, pero es una iglesia militante, es una iglesia unida, es una iglesia con el poder de Dios. No es una iglesia que se pasa escarneciéndose. El que estemos en divisiones, en obras de la carne y en escarnecimiento, nos resta poder de Dios. En Hechos, cuando se manifiesta el Pentecostés, la manera en que desató el Señor su poder fue en unidad. No hubo otra manera. Estaban todos unánimes juntos. Así fue que el poder de Dios descendió. No me escriban por inbox, por favor, porque me van a tumbar la transmisión. Cuando estoy en esa experiencia de madrugada, después de interceder, y el Señor me permite sentir todo el mundo espiritual y sentir cómo se estaba moviendo todo, yo reprendiendo. En ese momento quedo como dormida
entre dormida y despierta, y el Señor me muestra que viene otro virus más. El coronavirus no es el único que viene. El coronavirus es un ensayo. Es un ensayo. Van a meter un virus más fuerte y no se van a dar cuenta. Y en la medicina, que supuestamente es tratamiento, no se deja inyectar nada. No se deja inyectar nada. Porque en la medicina, el Señor me mostraba que venía infiltrado cosas que no tenían que estar en el cuerpo que Él creó. Y que esa medicina y esas alternativas, porque la gente se vuelve como loca, desesperada, buscando una disque protección para que no contagiarse de algo que todavía no tiene. Y van a caer como corderos a ponerse cualquier cosa. Y el Señor está levantando una voz de alerta y está diciendo, no lo hagas. O confiamos en el Señor o no confiamos. Tenemos una palabra que no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Aplique la palabra. Hable con autoridad. Ata y reprenda. Haga que retroceda. Levántese en pelea por su familia y su vida. Haga vallado de oración. Unja a su familia. Unja su vida. Escóndase en la presencia del Señor y siga sus instrucciones. Únjase. Utilice el aceite ratero porque ¿sabe qué? Los productos naturales son la medicina bíblica. El orden bíblico es que las plantas, la medicina natural es la medicina bíblica. Y no solamente vacunas, otras cosas que inyectan. Tengamos mucho cuidado, porque estamos en un momento bien delicado. Se quiere instaurar en el mundo el nuevo orden mundial. Y esto va a pasar. Esto se va a cumplir. Y no tienes por qué temer. Pero tienes que estar apercibido como las 10 vírgenes. Como las 5 vírgenes. No seas de las insensatas. Pídele al Señor que dirija tus pasos y que tome Él las decisiones. Yo era una persona que vivía prácticamente en los hospitales. Porque yo nací, no porque me enfermé. Yo nací con unas condiciones de salud de nacimiento. ¿Y sabe qué? Por decisión propia, yo he ido dejando la dependencia de fármacos y de tratamientos médicos y he confiado en el Señor porque dice la palabra que Él tiene hasta el último cabello de mi cabeza contado y que si para Él, si yo vivo, para Él vivo y si muero, para Él muero, sea que viva o muera, yo soy del Señor. Así que yo le pido al Señor dirección. Mire, yo voy al médico, pero no me la paso en hospitales. Yo voy y detecto qué es lo que puede estar mal para buscar una solución natural. Y buscar alternativas y orar por la situación. Hace un tiempo
A mí me mandaron a hacer un estudio en Puerto Rico. Nunca conseguí hacérmelo. Llego aquí, el plan no los cubría, etcétera. Cuando por fin no cubre el plan, me lo autorizan y hubo estorbo y no me lo pude hacer. ¿Qué puedo entender? Que no me lo haga, que confíe. Y el Señor ha tomado control y dominio de esa situación y ha provisto medicina natural para esa situación en especial. Por eso es que nosotros tenemos que identificar qué es lo que Dios tiene para con nosotros. En mayo, 14 de mayo, se celebra años de ser nación. Creo que son los 80, 100, 80 o 75 años, no sé cuánto, de Israel ser nación. Ese mismo día hay un acuerdo papal, que ya lo hemos hablado, que vamos a ver con qué salen. Es un acuerdo mundial dirigido por el Papa. Y estos son señales de que viene cumplimiento. Y antes de esa reunión, ¿qué está pasando? El mundo completo está conmocionado porque hay un virus. ¿Cuál es la manera de que el enemigo instaura el temor en nuestra vida? Temiendo por nuestra vida. ¿Cómo él va a tomar dominio y control? Inyectando el temor, provocando el pánico. Pero el Señor ya había hablado. Había que prepararnos. Este tiempo es para caminar en el orden de Dios, buscar su presencia y caminar bajo sus instrucciones, porque ya Él lo había avisado. El Señor, cuando estoy en la experiencia donde pude experimentar primero la falta de oxígeno, empecé a reprender, me sentí mejor, me quedé dormida, entre dormida y despierta, y el Señor empieza a mostrarme, luego de que me había mostrado todo el mundo espiritual, cómo se estaba conmocionando con demonios y potestades, principados, y había una guerra espiritual bien fuerte. Cuando estoy en esa experiencia entre dormida y despierta, el Señor me muestra cómo iban a desatar otro virus mayor, más fuerte, más agresivo, y que lo iban a hacer por aire. Una de las maneras que iban a desatar ese virus era por aire. Empecé a ver legiones de demonios entrando a las casas de los que se estaban separando en cuarentena y que estaban cerrados, y por cuanto no fluía, solamente entraba, pues se quedaba eso que soltaban y se concentraba y enfermaba a las personas. Pero ¿qué pasa? El Señor me mostró, aunque trataba de entrar y yo pude ver cómo el aire estaba contaminado y estaba tratando de entrar la contaminación, cómo el Señor mismo estaba derramando, salpicando sobre las casas de sus siervos, de los que estaban en obediencia. El Señor estaba sellando y santificando, separando esos hogares. Y esas personas que el Señor estaba separando, que estaban buscando su presencia, que estaban en obediencia, que estaban retirados, pero no estaban retirados por retirarse, sino porque estaban en obediencia buscando el rostro del Señor.
Y yo pude ver personas que aprovecharon 74, gracias Gloria, eh, aprovecharon el tiempo de quietud para buscar su rostro. Y esas personas que decidieron tomar este espacio para buscar su rostro y esconderse en su presencia, no los tocó ni una sola vez. Ninguno de los espacios de aire contaminado o virus. Y la misma presencia del Señor estaba sobre esos hogares y sobre esas vidas. Y como le dije, usted dirá, o sea, yo le diría, en mi humanidad y en mi forma de pensar propia, personal, más allá de lo que el Señor me pueda decir, pero mi opinión personal, yo le diría que es momento donde más rápido tenemos que abrir las iglesias y reunirnos. Pero también tenemos que tener cuidado porque estas situaciones se prestan para que la iglesia sea perseguida porque no se sujete, o porque no sigue el orden, o porque acusen a la iglesia por provocar o ser ellos los quieran dejar entender que seamos nosotros los que estamos provocando la pandemia, porque no nos estamos sujetando, porque no estamos siguiendo instrucciones. Y el Señor me corrigió a mí, porque yo soy la primera que les dije que este es el tiempo donde no podemos cerrar para los que están en necesidad. Y el Señor trató conmigo y me decía, pero es que se están arriesgando a que la persecución sea mayor porque los acusen de que sean ustedes los que están regando la pandemia. Aunque no sea cierto, aunque su presencia esté sobre nosotros y no nos vamos a contaminar. Y el Señor me instruía, porque Él es maestro, ¿verdad que sí? Y me decía, he llamado a mi pueblo más de una vez para humillarse y para arrepentirse y volverse a mí de sus malos caminos. Y los he llamado más de una vez para que se quebranten en verdadero arrepentimiento y humillación. Y no han escuchado mi voz. Porque se llenan las convocatorias, porque las convoca X o Y persona, porque se levantan personas de renombre buscando protagonismo y esas sí se llenan, pero no hay una convicción y un arrepentimiento genuino. Y es ahora que nos toca a nosotros, en esta quietud, en este silencio aparente. Y acuérdese que el Señor dijo que venía un tiempo de silencio. ¿Qué tal si este es el tiempo de silencio? Que por eso es que nos están diciendo que nos tenemos que quedar en las casas. Porque este es el tiempo de, en vez de estar haciendo espectáculos o estar haciendo campañas, estar de rodillas, estar verdaderamente de rodillas delante del Señor. Este es el tiempo en que más allá de una convocatoria de aquel que tiene el renombre y de aquel que tiene el título, todo el pueblo del Señor, desde el más grande hasta el más pequeño, esté de rodillas buscando su presencia. Este es el momento en que el pueblo del Señor tiene que estar buscando su rostro.
Es ahora, porque si no, ¿cuándo lo haremos? Este momento de quietud es un tiempo que tenemos que aprovechar para llenarnos de su presencia, porque viene mucho trabajo, viene mucha responsabilidad, muchos nos están mirando y tenemos que ser luz en medio de tinieblas. Para que usted pueda ser una luz efectiva que retroceda en las tinieblas, tiene que ser lleno del poder de Dios. No cualquiera hace retroceder al enemigo. No cualquiera hace retroceder al enemigo. Tenemos que aprovechar este tiempo para llenarnos de la presencia del Señor. Así es. Y a pesar de mi propia opinión y de lo que yo quisiera decirles, porque lo primero que a mí me indignó es que en María cerraron los templos. Y ese no era momento para cerrar templos, sino de ser hospital. Pero en esta ocasión, el Señor vuelve y me dice, escóndete en lo que pasa la indignación. Y mire que yo hasta busqué hacer un estudio que dijera que escóndete en lo que pasa la indignación es esconderte en su presencia y que no necesariamente es que te escondas y que no salgas. Mire, yo lo dije. Y el Señor me corrigió y me dijo, yo le estoy diciendo a mi pueblo que se escondan en mí, pero que se llenen ahora para hacer luz en medio de tinieblas cuando salgan. Porque cuando salgan van a tener trabajo. ¿Y sabe qué? Tenemos que entender una cosa. El tiempo profético y lo que el Señor habló no ha dejado de cumplirse. Y todo se viene cumpliendo paso por paso. Hay veces que usted puede interpretar un evento o alguna revelación de una manera y la ve cumplirse de otra. Como por ejemplo cuando el Señor dijo, viene un silencio. Cuando viene el silencio, es que se viene el cumplimiento. ¿Y cuál es el silencio? Ahora mismo hay silencio en el sentido de que las iglesias están cerradas y no se está viendo en las calles y no se está viendo el mover de las iglesias en las calles precisamente porque estamos en el silencio. Pero el silencio dice que es momento para prepararnos. ¿Qué hizo Jesús? Yeshua, antes de salir a testificar de las grandezas del poder, hacer milagros y prodigios, él se retiró 40 días y 40 noches. Se retiró, se apartó. En medio de este tiempo, este es nuestro momento para apartarnos del mundo, para apartarnos y escondernos en su presencia. Mientras el mundo está conmocionado y están viendo cumplimiento y no lo entienden, ya nosotros lo avisamos. Ahora es tiempo de escondernos en su presencia para cuando nos toque ir a predicar nuevamente, para que el poder de Dios sea derramado, nos respalde y podamos ver el avivamiento que tanto anhelamos. Pero no hay avivamiento sin arrepentimiento. No lo hay. Si no hay un arrepentimiento de la iglesia, porque según de Crónicas 7, 14 al 15 habla del pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, dice el Señor. No te dice del impío. Te dice del pueblo sobre el cual es invocado su nombre. Este es el tiempo
¿Cuántos años llevamos predicando vamos a arrepentirnos y humillarnos? ¿Cuántas veces hemos dicho, según de Crónicas 7:14, cuántas veces no hemos hablado del mensaje de Jonás? ¿Cuántas veces no hemos predicado y avisado de lo que venía sobre la tierra? Este tiempo no es para que te desesperes, no es para que te vuelvas loco, loca, no es para que te pongas en ansiedad, es para que te llenes del poder de Dios. Te escondas en su presencia, para que vengas en humillación y en arrepentimiento y puedas ser efectivo saliendo con el poder de Dios a las naciones, a nuestra Samaria, a nuestros vecinos. No es momento para desenfocarnos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Mire, cuando el Señor me mostraba, me daba la experiencia que les conté, donde primero sentí los efectos de que me faltaba el aire, sentía dolor en mis pulmones, yo no entendía, vi los demonios en el aire, fuera de mi casa los pude percibir, cómo se movían, tuve toda esa experiencia, una lucha espiritual terrible. Luego de eso, estoy entre dormida y despierta, el Señor me muestra y me dice, viene un virus más grande y van a aprovechar, escuche, van a aprovechar la cuarentena. Escuche bien, van a aprovechar la cuarentena. ¿Por qué? Porque en la cuarentena salen aquellos que se rebelan. Y ellos tienen que eliminar los que se rebelan para poder instaurar ese nuevo orden mundial. El virus que el Señor me mostró iba a ser desatado en el tiempo que estábamos encerrados. Y el Señor me mostró precisamente que muchos de nosotros queremos ser más santos que nadie, más comprometidos y más llenos del poder de Dios. Que nos queremos comer los niños crudos y queremos salir cuando hemos tenido todo el espacio para salir y no lo hemos hecho. Y como ellos, a los que quieren sacar del medio son los que se rebelan, ellos entienden que uno de los grupos que se rebelan, porque la Organización Mundial, lo primero que dijo y se compartió ayer, pero me lo reportaron como spam, es que habían dicho que los cristianos éramos enemigos, éramos rebeldes. Y si ellos quieren dominar el mundo, van a quitar del medio a quienes, a los que se rebelan contra lo que ellos quieren llevar a cabo. Y el Señor por esto me decía que nos escondiéramos en su presencia, que nos apartáramos como Él se apartó para luego prepararse y salir a predicar y hacer milagros y prodigios, que asimismo nos apartemos con Él, que nos llenemos de su presencia, que aprovechemos este tiempo para estudiar la palabra, que aprovechemos este tiempo para estar en comunión, que aprovechemos este tiempo para interceder por el cuerpo de Cristo, que aprovechemos este tiempo para buscar su presencia, que aprovechemos este tiempo para testificarle a nuestros familiares, que aprovechemos este tiempo para llenarnos de poder. Porque es una trampa. Porque saben y han visto que la conducta es que se revela contra aquello que quiere impedir el que salgamos a predicar. Pero tuvimos la oportunidad de predicar por tanto tiempo y no lo hicimos. Tuvimos la oportunidad de ir casa por casa y no lo hicimos.
Tuvimos la oportunidad de ir a las necesidades y no lo hicimos. Pero ahora queremos ser más evangelistas que nadie. Ahora que nos dicen que nos tenemos que quedar quietos. Y el Señor me decía, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado sobre las naciones. Y esto va en contra de lo que yo misma opino. En mi carácter personal y humano. Pero yo tuve que ser corregida por el Señor. Y el Señor me decía, yo les di tiempo. Yo les advertí. Y no me escucharon. Hoy es tiempo de que nos escondamos en su presencia, en el hueco de su mano, nos preparemos, nos unjamos, nos llenemos del poder del Señor. Que unjamos nuestras casas, que creamos, que levantemos un campo de protección en oración por nuestra familia y nuestras casas. Este es el momento para hacer ayuno y oración. Este es el momento para escondernos en su presencia y levantar muros de protección para que ninguna arma forjada contra nosotros pueda prosperar. Para que ninguna arma, escuche bien, para que ninguna arma forjada contra nosotros pueda prosperar. Estamos en una guerra infernal, fuerte y real. Esto no es para tomarse ligeramente. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es momento de asirnos de la palabra. Es momento de asirnos de esa armadura y de esas herramientas, de esas armas espirituales. Porque se está levantando el enemigo por medio de todas las áreas que usted se pueda imaginar. Se quiere instaurar el gobierno del inicuo. Y esto es bíblico. Esto es bíblico. Cuando llegue el tiempo, vamos a tener que estar escondidos para buscar la presencia del Señor. Esto es un ensayo. Esto es un ensayo. Apercibido, pueblo, apercibido. Busquemos la presencia del Señor, busquemos en espíritu y verdad. Viene otro virus. Estamos en guerra. Y la guerra no solamente es con armas de fuego. Y esto yo lo vengo predicando desde los huracanes. Que hay distintas facetas de la guerra y que ya comenzó hace mucho tiempo. Haga una lista de lo que tiene que buscar fuera. Únjase primero. Haga la lista, salga, busque lo necesario y luego cierre la puerta atrás de usted y empieza a buscar la presencia del Señor con mucha fuerza en el espíritu, escondiéndose en el hueco de la mano del Señor, hablando la palabra, estudiando la palabra, utilizando la palabra como armadura. Y no salga si no es necesario. Si tiene que salir, salga bajo la presencia y la protección del Señor.
llenos de su presencia, ungidos con aceite ratiero y con aceite de ungir, y llénese de la presencia del Señor orando en todo tiempo. Haga lo que tiene que hacer y regrese. Y escóndase en la presencia del Señor. Esto no es para tener miedo. Dios no nos llamó a tener temor. La palabra establece que el reino de los cielos sufre violencia, solamente los valientes lo arrebatan. La palabra establece que los cobardes no entran al reino de los cielos, pero a veces la cobardía no se diferencia que si actúas, sales o entras, o te sometes o no. A veces hay que ser sagaces. A veces hay que ser astutos como la serpiente y mansos como paloma. Hay que ser sabios. Hay que ser sabios. Y la valentía para arrebatar el reino de los cielos es en el espíritu, es en oración, es enfrentando las tinieblas, no es enfrentando a los seres humanos. Porque la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que están en los aires, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Viene un virus peor que el coronavirus y se va a desatar por el aire y viene agresivo y va a desatarse justo cuando se supone que estemos enclaustrados, encerrados, para afectar a los que se rebelen. Es una voz de alerta que el Señor está levantando de que nos metamos en su presencia. A mí no me toca ninguna plaga, porque dice su palabra que Él pone su sello, su marca, su señal sobre nosotros. Pero hay que estar en obediencia. Y la palabra me dice en Salmo 91 que ninguna plaga toca ¿qué? Mi morada. Pero yo tengo que estar en mi morada. Es aquí adentro, en mi casa. En esta ocasión es así. En el caso de Israel en Egipto, fue en su casa. Fueron las casas las que fueron ungidas con la sangre del cordero. A eso voy ahora, Luis Raúl, porque no se me puede olvidar. Los eventos han comenzado cumplimiento, pero no es que se detengan. Miren, muchos empezaron a decir que querían despedir el 2019 porque había sido terrible económicamente y en distintas formas, ¿verdad que sí? Luego empezó el 2020 con sismos, con situaciones que nos hicieron doblegarnos y llorar. Y muchos que no entendieron el tiempo de Dios de cumplimiento y que no están buscando la presencia del Señor, sino que están retando al Señor, se fueron a despedir enero y retaron al Señor. Y el producto de ese acto de rebelión es que hemos estado llegando de una, saliendo de una y metiéndonos en otra. Y cada vez es peor. Y a veces nos desesperamos y decimos ¿hasta cuándo? Y decimos, ay Señor, quita
quítanos el puño de la cara. Y no es el Señor, somos nosotros que nos hemos ido de su presencia, que los retamos y nosotros estamos en rebelión. Y al estar en rebelión no estamos cubiertos por Él. Si tú estás en rebelión, no estás cubierto por Él. Si tú estás cubierto por Él, si habitas al abrigo del Altísimo, moras bajo la sombra del Omnipotente, si tú vives la palabra, puede pasar lo que sea. Puede pasar lo que sea. Y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Tú vas a pisar firme. No tienes por qué temer. La palabra dice que no tenemos temor a malas noticias. Pero te tengo que decir una noticia. Que no es para que temas, sino es para que te prepares. Mucha gente criticó y se levantó en burla y se levantó en escarnio porque teníamos una cantaleta encima. Prepárate, 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 prepárate. Y ya teníamos el disco rayado. Pero mucha de esa gente, cuando escucharon que se iban en lockdown, fueron a vaciar los supermercados. Se desquiciaron. Yo no salí ni una sola vez a comprar nada, porque no tengo cómo salir. Y porque el Señor hizo su aviso y yo tomé en serio la palabra y me preparé. Hoy vine a salir a comprar Clorox y detergente, que es en la única área que no me he preparado. No tenía detergente. Y fui a comprar lo que necesitaba para bregar con esta situación. Porque aunque a mí no me guste, la situación es real. Y hay que trabajar con ella. Entonces están desenfocándose y salen a lo loco. ¿Sabe que yo estaba hablando con una de mis líderes? Que posiblemente el Señor permitió que esto alarmara a todo el mundo para que se preparen, porque el Señor viene diciendo prepárate y no hacen caso. Y con la histeria se prepararon y hasta compraron de más. Porque ¿sabe? Porque Puerto Rico no es el único que va a sufrir, sino que Estados Unidos también. El Señor viene hablando de Estados Unidos y no hacen caso. Yo no he visto las iglesias preparándose. Yo no he visto en las iglesias que estén dando talleres. Yo no he visto en las iglesias que estén llamando a la preparación. Y mire que yo me he comunicado con iglesias donde yo le he dejado saber. Y no se quieren preparar. Pero tuvo que venir la situación del coronavirus para que todos salieran corriendo y temieran. Gloria a Dios entonces, porque todo obra para bien. El Señor nos va a guardar los que estamos buscando su presencia. Pero tuvo la misericordia que en medio de esta alarma hizo que nosotros nos moviéramos a prepararnos. Aunque sea bajo una histeria. Aunque se descontrolen. Qué triste, porque nuestros ancianos no encuentran las cosas porque nosotros somos egoístas y no pensamos en los demás. Si te hubieras preparado poco a poco, no tendrías que llegar al supermercado a vaciarlo. Yo fui hoy a comprar Clorox y no había ni pan, no había nada. Y apenas hoy fue que informaron de un solo caso de coronavirus en mi área. Y ya vaciaron todo. Pues entonces el Señor tuvo misericordia aún de la gente que no le conoce y los impulsó a prepararse de alguna manera. Él sabe lo que hace. Ahora le voy a decir una cosa. Esto no termina aquí.
esto no termina aquí. Esto es nada más un ensayo de lo que viene y es algo que el Señor ha permitido para preparar y para trabajar con ciertas cosas. Que sí va a haber situaciones que lamentar, que sí, la palabra dice en Apocalipsis 9 que se le dio poder al ángel que venía con juicio en ese momento con las plagas para atormentar a los que estaban rebeldes contra el Señor, que no tenían la marca del Señor, y que aún así, aún a pesar de las plagas que eran tres, fuego, humo y azufre, aún así dice el capítulo 9:20, que no se arrepintieron. Y el Señor está llamando a arrepentimiento, así de sencillo. Está llamando arrepentimiento, no hay otro llamado. Arrepentimiento. Entonces, el Señor había hablado, y usted lo puede buscar en los mensajes, porque inclusive el Señor me ordenó hacer una transmisión de un mensaje que era para Estados Unidos y Puerto Rico, y yo busqué quien me tradujera como pudiéramos a esa hora en una de las vigilias, porque era importante que el mensaje llegara aún a los Estados Unidos en el idioma de inglés, y yo no soy bilingüe. Y el Señor hablaba de lo que venía para Estados Unidos. Aviso ha habido. Y todavía no se ha cumplido todo. Empezó el cumplimiento, pero no se ha terminado y no va a parar. Se están quejando. Se quejaron del 2019. Se quejaron de enero. Pero si la palabra me dice a mí que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, que nuestra fe no mengue porque nuestra redención está cerca. Entonces nuestra mirada tiene que estar puesta en la redención, no en otra cosa. Preparándonos y saber actuar en fe, fortaleciéndonos en la fe, porque sabemos que nuestra redención está cerca. Nuestro rey viene y se tiene que cumplir la palabra. Vienen tiempos muy difíciles, no se van a detener. No se van a detener. No siga diciendo que se vaya ahora a marzo. No siga diciendo que se termine el coronavirus para tener un poquito de paz y mucho menos para irnos a beber y a vacilar, como dicen muchos, para salir del encierro, porque esto no va a terminar. Todavía faltan cosas que tienen que ocurrir y que el Señor está diciendo: prepárate y escóndete en mí, llénate de mi presencia. Estados Unidos va a pasar por un tiempo difícil económicamente y eso va a afectar a Puerto Rico. Va a venir escasez de alimento. Viene turbación en muchos. Viene guerra y ya la comenzamos porque desde María, Irma, Harvey y todos esos ya se habían empezado las guerras en otra faceta. Y yo les expliqué a ustedes que la guerra no era solamente con armas de fuego. Viene guerra, viene invasión, viene terremotos. Y no dije terremoto, dije terremotos. El colapso económico ya lo estamos viendo porque la bolsa cayó y seguimos viendo el colapso que va en picada. Eso es parte de la guerra. La guerra biológica con el virus lo que hace es que la economía se tambalea y eso es parte de los efectos de una guerra. Y que me corrija si no los que han sido militares. Que lo primero que hay en una guerra es el colapso económico. Una de las cosas que las provocan. Y el Señor a mí me habló y me dijo que era guerra en distintas facetas.
y me dijo cuando comenzó Irma y Harvey, me dijo, la guerra comenzó. Y el Señor me habló y me dijo que iban a ocurrir cosas en Estados Unidos y me habló y yo me acuerdo y puedo buscar el mensaje que se tradujo en vivo y se tradujo en escrito para Estados Unidos, para Puerto Rico. Vienen terremotos, vienen invasión, vienen situaciones, vienen cosas fuertes. Y nos tenemos que preparar. Tenemos que depender del Señor. Tenemos que refugiarnos en el Señor. Esto no es para amedrentarnos. Esto es lo que hizo China. Eso es así. Eso es así, Luis Raúl. Eso es parte de la guerra. Y viene traición. El Señor me mostró en esta semana. Esta semana. Yo estaba en un sueño donde vi nuevamente ataques fuertes. Ya es como la quinta vez que yo veo ataque terrorista fuerte. Pero esta vez el Señor me hizo ver que era peor que el de las Torres Gemelas. Y para las Torres Gemelas lloramos muchos. Yo me asusté bastante. Una de mis hermanas trabajaba bien cerca de las Torres Gemelas para ese año. Gracias al Señor ya no están en Nueva York. Y vienen ataques fuertes. Y viene por la costa. Y el Señor en otra revelación, en otro momento, yo vi a Nueva York. Y viene un terremoto grande para Nueva York. Además de otras cosas que van a pasar, un ataque terrorista. Pero no va a ser solamente un ataque terrorista, es más de uno. Yo sé que el Señor en esta semana me mostró un ataque terrorista bien fuerte, bien planificado, estratégicamente planificado. Y quien estaba al frente haciendo la logística de ese ataque era una persona que era un exmandatario de la nación. Y esto puede ser así o puede significar precisamente confirmación de la traición. Yo tengo que tener mucho cuidado cuando yo hablo de estas cosas porque ya a mí me están vigilando el Facebook. Así que ahí se los dejo. Vienen situaciones bien difíciles para Estados Unidos como para Puerto Rico. Y no se queda ahí. Y si se creen que los terremotos terminaron con el de Ponce, Miriam ese mismo. No lo quiero decir, pero Miriam lo escribió. Esa fue la persona que yo vi. Si se creían que el terremoto del sur, ya eso era todo, se equivocaron. Estén alerta y estén bien pendientes. Sobre todo, traten de estar bien alertas. Bien alertas en este tiempo de quietud, donde nadie está observando lo que hacen afuera. Estén alerta. Y estén alerta porque no es lo único que va a ocurrir. El Señor mostró
Y me acuerdo que cuando estaban ocurriendo las cosas del sur, les dije, se están yendo mucho al sur y se están olvidando del norte. Y el golpe fuerte viene para el norte. No se olviden. El Señor habló, confirmó y siguió levantando voz de alerta. Inclusive le mostró a gente que negaba el mensaje que nos decía profetas del terror. Y por su boca escucharon cuando el Señor habló. Y les mostró. Así que vamos a ponernos en orden, a buscar presencia del Señor. Haga una evaluación de las cosas que necesita reforzar. Aproveche este tiempo, ponga música cristiana, adore al Señor, busque su presencia y en medio de buscar su presencia, empiece a hacer su inventario y su análisis de qué cosas tengo que reforzar, qué necesito. Yo, por ejemplo, me di cuenta que yo no tengo detergentes guardados. Que yo me enfoque en arroz y habichuela. Y eso que yo soy de las que da talleres. Pero yo tengo que reforzar esas otras áreas y buscar alternativas dentro de lo que pueda y decirle al Señor, Señor, ten misericordia y multiplica y encárgate de lo que yo no he podido hacer. Pero tenemos que ser diligentes y obedientes. El Señor me mostró que viene un ataque terrorista para Estados Unidos fuerte, que viene un virus mayor, que viene terrorismo para Estados Unidos y viene terremoto con tsunami para Estados Unidos y Puerto Rico. No tenemos que temer. Esto no es para que te amedrentes ni para que te alarmes. Esto es para que te prepares, para que unjas tu casa, para que busques la presencia del Señor, para que te ocupes de examinar tu vida, buscar al Señor de verdad, para que entonces pueda ser hallado, aprobado, aprobada y que Él nos guarde en el día del mal. Yo les voy a decir una cosa. Yo les voy a decir una cosa. No es casualidad que en esta situación que hay ahora mismo global, que se está extendiendo, los que aparentemente han salido positivos, que están en cuarentena, han salido muchísimos renombres de personas que son parte de la élite y que en mi opinión, yo haciendo un análisis personal, están yéndose a los bunkers y se están yendo a esconder porque saben que viene algo fuerte para Estados Unidos, porque saben que viene algo fuerte para Estados Unidos y quizás sea ese otro virus y están yendo para protegerse de ese virus. Así que sea sagaz, lea entre líneas las comunicaciones y lo que están publicando, porque acuérdese que las publicaciones no siempre son ciertas, pero te están dando un mensaje entre líneas. Si eres listo, si eres sabio, vas a saber identificar. Tiene que tener discernimiento. No crea todo tal como lo están diciendo. Pida revelación y pida discernimiento. Así que, por favor, prepárese. Prepárese. Y el Señor ya habló. Escóndase en su presencia. Cierre la puerta atrás de sí. No sea rebelde. No rete.
a lo establecido, al orden, porque entonces va a mostrarles que usted es una de las piezas claves que hay que quitar del medio. Y lo que van a desatar va a tocar precisamente a aquellos que se rebelan porque no están siguiendo las instrucciones, y lo que ellos necesitan sacar del medio es precisamente aquellos que se están rebelando y que no les gusta someterse. Recuerden, astuto como serpiente y mansos como paloma. Sea sabio, tenga discernimiento. Así que vamos a orar, vamos a orar, vamos a seguir buscando la presencia del Señor. Por favor, unja a su familia. Si no le conocen al Señor, hable la palabra con ellos. Predique en tiempo y fuera de tiempo. Trabaje su familia en el Espíritu. Ore, reprenda, interceda por su familia. Hable con sus vecinos. Llame a las personas por teléfono. No tiene que ir. No tiene que exponerse. Haga el trabajo que no quisimos hacer en otras circunstancias. Hágalo. Pero sobre todo, llénese del poder de Dios. Llénese del poder de Dios. Porque luego nos va a tocar salir a predicar nuevamente, a provocar ese avivamiento, unidos en el Espíritu, porque el avivamiento no es otra cosa cosecha de almas, que no es otra cosa que la predicación del Evangelio. Y lo podemos provocar siendo usted y yo luz en las tinieblas. Así que vamos a seguir más que las instrucciones del gobierno, más que las instrucciones de algún líder. Vamos a seguir las instrucciones del Todopoderoso, que nos está alertando de lo que está oculto, de lo que está en tinieblas, lo está sacando a la luz para guardar a su pueblo. Él está haciendo su parte y está cumpliendo con su pueblo. Nos toca a nosotros obedecer, porque las ovejas escuchan la voz del pastor y la siguen. Sus ovejas escuchan su voz y la siguen. No solamente somos oidores, sino hacedores de su palabra. Y que todos nosotros, estemos donde estemos unidos en el Espíritu, en unidad, en un mismo Espíritu, buscando su presencia para llenarnos, separados del mundo. En esta ocasión, por un breve tiempo, Yahshua Jesús se separó del mundo por 40 días y 40 noches. En esta ocasión nos está pidiendo: sepárate y prepárate, porque viene el último tiempo para que prediques, porque nuestra redención está cerca. Así que vamos a seguir las instrucciones de nuestro amado, porque dice su palabra no yo, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Y que todo no es parte, no es algunas cosas, todo obra para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros fuimos llamados por su voz para salvación. Somos llamados para este tiempo, para hacer luz en medio de tinieblas.
nos estuvo diciendo por años, si mi pueblo se humillase, casi nos rogaba a diario, si mi pueblo se humillase, el pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillase, se volvieran de sus malos caminos y orasen, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cuántas veces no lo escuchamos llamarnos por medio de este texto? Hoy nos corresponde hacerlo en la intimidad de nuestras casas, en lo secreto, en el silencio, porque el silencio del Señor, el silencio del que habló, llegó. Este es el silencio. Y el Señor había dicho que luego de ese silencio venía cumplimiento. Y en este silencio hay cumplimiento. Y va a seguir habiendo cumplimiento. Todo lo que habló se cumplirá. ¿Estás preparado? Pero sobre todas las cosas, ¿estás preparado y preparada para la redención? Si te tocara partir esta noche delante de la presencia del Señor, porque terminó tu vida, o porque sonó la trompeta y nos fuimos, ¿estás preparado y preparada? ¿Tienes tu corona asegurada? Dice la Escritura que ninguno tome tu corona. En el nombre de Yeshua, nombre que es sobre todo nombre, Jesús el Señor. En esta hora yo ato sujeto todo pensamiento llevado cautivo a la obediencia en Cristo y le pido al Espíritu Santo que convence, redarguye, convence, guía toda verdad y toda justicia, que en esta hora quite las vendas de los ojos, pueda hacer colirios sobre los ojos, abra los sentidos espirituales, escuchen su voz. Y que tengan una experiencia con Él transformadora, donde nos invite a llenarnos de su presencia y tengamos hambre y sed de su presencia, de manera que nos llenemos de su poder. Porque es la única manera que vamos a poder resistir hasta el fin. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habló, tu amiga, tu hermana, Pastora Nani, para servirte. Dios te bendiga.